Bueno, muy bien, buenas noches. Estamos en el aire, ¿verdad, Lautaro? Muy bien, en el aire nuevamente. Miércoles 13 de mayo está jugando Racing en este momento contra Rosario Central, bien digo, en el Gigante de Arroyito. Últimos 3 o 4 minutos del partido en el horario previsto, ¿no es cierto? En el tiempo, digamos que es el reglamentario. El reglamentario, el tiempo de juego. 1-1 está empatando. Tremendo partido de definición de estos cuartos de final de esta Liga Argentina que, bueno, se juega de esta manera. Sí, no, a mí no, sinceramente no me gusta. Es decir, a ver, el tema del formato de 30 equipos, sinceramente creo que somos el único país que debe tener ese formato. Las ligas generalmente son de 20. 18, Las principales ligas 18, en el mundo 20. son de 20 equipos. Upa, ¿qué pasa ahí? Muy bien el arquero. Entonces vos tenés 19 y más 19, 38 partidos que se juegan el año. Y el que logra más puntos es el campeón. Pero bueno, es cierto, comparto. Inclusive, perdóname, cuando estaba la apertura y clausura, que se jugaba, cada rueda era un campeón, que primero se criticó porque no era un campeonato largo, era distinto, porque vos jugabas a 19 fechas, jugabas todos contra todos, hoy no jugás contra todos los equipos. Y de acuerdo a cómo se dieron estas eliminaciones, o sea, los 8 que quedaron, que ahora ya son menos, por supuesto, porque se han jugado partidos en el día de ayer, se dio la situación de que ganaron 7 equipos de una zona. Por eso, a ver, sinceramente no, este formato no me gusta. Obviamente, no, Chiquitapia tiene todos los votos, esto favorece a los clubes chicos, obviamente, ¿cómo sacás? Porque tendrías que hacer 10 descensos, lo podés hacer en 5 años, ponele, claro, que desciendan 4 y suban 2 nada más. Olvídate, no lo van a hacer. Pero bueno, a ver, de alguna manera, una de cal y una de arena, ¿no? De alguna forma, este formato tan particular de playoff termina en la etapa final. Uy, ¿qué pasó ahí? Qué cerca pasó esa pelota. Qué cerca pasó esa pelota. No fue gol de casualidad. Bueno, de Central en este caso. Digo, este formato final de playoff le termina imprimiendo tal vez algún grado de emotividad que quizás lo habitual del campeonato no lo tiene. A ver, un ejemplo que es gráfico. Platense nunca hubiera salido campeón en un campeonato largo. Ajá, bien. Para mí, Platense. Bien. Y bueno, jugó muy bien los playoffs. Bueno, terminó, van a la larga. Jugó bien los playoffs, jugás octavos, cuartos, son 4 partidos. Sí, y más. En ese momento Platense ganó todos los partidos de visitante. Por eso. Sí, tal cual. Bueno, Estudiantes que le ganó a Racing la final del se último puede campeonato, dar, bueno, por eso, se puede, por la ventana también. Se puede dar esas circunstancias de que vos tengas un gran playoff. Bueno, y bueno, te sumas una estrella. Yo no estoy de acuerdo con este sistema de campeonato. Pero bueno, ahora están es yendo... lo que está aprobado, sí, y es lo que va a seguir, tal cual, sí. obviamente. Pero vos ya tenés un playoff, si lo querés llamar así, que es la Copa Argentina. Sí. Que también pasa en el mundo, la Copa Italia en Italia, para la redundancia, la Copa del Rey en España. Por supuesto. Bueno, siempre está la Copa en Francia, en Inglaterra. Tal cual. Pero bueno, es lo que tenemos. Lo veremos en este caso, ahora Racing y Rosario Central. Sí, va a jugar a la larga. Sí, harán un breve descanso y juegan 2 suplementarios de 15 minutos. ¿no? 2 de 15 minutos cada uno. Si no definen, a penales. Ojalá. Bueno, este pedido del suplementario se agregó para este torneo. En los anteriores no estaba. Era penales directos. Era penales directos. Esto lo pidieron los clubes grandes, queriendo decir, bueno, por lo menos danos un suplementario para que se imponga el mejor equipo. Claro. Pero bueno, lo veremos. Es lo que hay. Veremos, están disputando una de las plazas que quedan en cuartos de final y la próxima será River, ¿verdad? Que tiene que jugar ahora con Gimnasia. Guarda con Gimnasia, ¿eh? Vos sabés que acá tenemos los colores de Gimnasia. Tenemos los colores de Gimnasia. Y en uno de los programas Gimnasia vino a jugar a la casa. Me crucé con todos los hinchas. Pero por supuesto. Es un equipo querido. Que yo no sabía qué partido estaba acá en la cancha de Estudiantes. Claro, con Acasuso. Tal cual. Entonces se me acercaban y yo a veces estoy con anteojos y demás, pero a veces no tengo buena visión y yo digo, ¿viste? ¿Qué club era? Entonces tuve que mirar bien el escudo de Gimnasia para identificarlo. Ahí avanzó en la ronda de la Copa Argentina. Bueno, ustedes, de acuerdo a cómo empezamos hoy, parecería que somos un streaming de fútbol. Pero no.
La realidad es que No tenemos a Lucho que no aporta bueno, fútbol. tiene su papá internado, tuvo una pequeña, no, Una gran intervención una gran quirúrgica. Sí. intervención quirúrgica. Felizmente ha salido todo bien, va Esa camino, es la gran noticia de hoy que sí, va tuvimos. camino a la Sí, recuperación, así que sí. de parte de todo el equipo, Lucho querido, te esperamos por supuesto la próxima semana. Un gran Y hoy, saludo y también mucha fuerza para el padre que se va a reponer, exacto, exacto, obviamente. esperamos que se recupere. Va a andar Fueron todo 4 bien. bypass. Sí. ¿Verdad? O sea, mira, yo que vengo de un proceso de recuperación, estoy en ella, ¿no? A partir de una pequeña intervención que tuve, programada, por supuesto, y a los efectos de que todo esté bien. Digo, ¿no? Una operación grande de esa naturaleza, de esa Sí, envergadura, soportarla, resistirla, y hay que tener mucha entereza también. sí. Mi padrino tuvo triple Ajá, bypass hace muchos años también. ajá. Y vivió bastante tiempo con triple bypass. Después, bueno, obviamente tenía otras enfermedades y igual falleció de grande. Bueno, la ciencia argentina Sí, tiene sí. mucho que ver con el bypass también, ¿no? Claro, obviamente, Favaloro, un Tal gran cual, científico. tal No cual. sé si vos ves que siempre hay, en las redes aparecen los videos cuando él fue al programa de Grondona y parecido a nuestro Hora Libre, Sí, Neustadt. de Neusta y Grondona, Sí. y hablando de la Bueno, en ese momento corrupción, era Tiempo Nuevo, tiempo nuevo. claro. No, Hora Clave era Hora el clave era el programa propio de de Mariano Grondona. Grondona. Tenés razón. Yo iba a decir Hora Clave, no. Y es admirable, no sé si lo habrás visto, yo será por el algoritmo, me aparece muy seguido, Ajá, de lo que él había renunciado en Estados Unidos, ganar 1 millón libre de réditos, se decía en ajá, esa época, en tal los cual. años 80, No taxes. para venir acá y creer en Argentina y hacer y fundar la gran fundación Favaloro que Sí, hizo. Sinceramente, bueno, digno de admiración. Ojalá podríamos haber tenido un político en el que siempre nombramos un ejemplo como fue Favaloro. por eso, a ver, y viene a Me cuento. emociona hablar de Favaloro, No, por y ejemplo. está muy bien, y todo esto viene a cuento porque en definitiva, en el día de ayer tuvimos, Marcelo, una marcha Sí, muy significativa, sí, importante, que sí, se replicó en diferentes lugares del país, sí. bajo la consigna de la defensa de la educación pública y otras múltiples consignas que se fueron incorporando, que en definitiva todas tienen que ver con distintos reclamos presupuestarios al gobierno, ¿verdad? Presupuestarios y de otra índole también. Fundamentalmente, bueno, ellos quieren el cumplimiento de la ley La ley, que salió aprobada el año pasado claro. de financiamiento universitario, que bueno, el gobierno la ha judicializado a pesar de que tuvo los vetos y la ratificación por ambas cámaras, El gobierno porque plantea necesita que no se de qué dice, partida, claro, claro, sale. de dónde sale el financiamiento, ¿verdad? O sea, Exactamente, ese es el nudo gordiano del planteo del exactamente. presidente y del equipo del presidente, que en definitiva, bueno, hoy me tocó a mí, Marcelo, por eso llegué un poquito más tarde y arrancamos hora libre un poquito más tarde también, porque venía de grabar, va a salir ahora a las 22 horas en Cablevisión, lo que era Cablevisión, en Flow en este caso, Canal 7 de Flow, el programa de Quique Correa, un amigo, por supuesto, también, un periodista. Perdóname que te corrija, me parece que es el 8. ¿Es el 8 ahora? Me parece que Bueno, es el 8. entonces las 7 u redes 8. de Quique está basada. Figura como 7. Sí, sí, pero puede ser, no. Ahora me deja la Ahora duda. después, tanto Lautaro como Liz para el segundo bloque nos actualizan y nos dicen eso, porque, bueno, fui a visitarlo nuevamente a su programa tradicional, desde hace muchísimos años que lo tiene, aciertos y errores. He estado en ese plató en varias oportunidades y en esta ocasión también me ha invitado y no quería dejar de ir. Para mí hoy fue un pequeño esfuerzo también, es la primera vez que me movilicé tan lejos de Caseros en estos días después de la intervención. Sí, pero bueno, conversamos con Quique también, como no podía ser de otra manera, de esta cuestión. No spoilees mucho, porque si no, no van a ver el programa. No, pero por supuesto no vamos a contar, tampoco va a ser nada distinto a lo que digamos aquí. Es lo que vení planteando. Claro, o sea, la realidad es que, bueno, a mí se me ocurre no el hecho de entrar de lleno al episodio, llamémosle anecdótico, lo digo con respeto, no para bajarle el precio, digo, anecdótico de la
de la movilización, sino me gustaría pensar casi como lo hacíamos otrora, si se quiere, Marcelo, en otros tiempos de hora libre. La educación en la Argentina fundacional, ¿no es cierto? O sea, la Argentina del siglo XIX, en ciernes, los primeros escarceos de lo que era la organización nacional, esta suerte de el unitarismo y el federalismo, la necesidad de darse una constitución y hasta la llegada, por supuesto, de esa suerte de escalonamiento del pensamiento liberal en la Argentina del siglo XIX, que llegó con Mitre, Avellaneda, Sarmiento y Obviamente. distintas figuras más, ¿no es cierto?, que se prolongaron hasta entrado el siglo XX, ¿verdad? Que ahí fue modificándose y algunos historiadores incluso lo plantean como la etapa conservadora, incluso también, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, independientemente... Yo digo, no, del financiamiento del Estado, o sea, se han afianzado, ha empezado el desarrollo económico. Claro. Pero bueno, digo, la educación... Por lo menos, y la educación, obviamente. La educación pública formó parte de esa Argentina fundacional. Por supuesto. ¿No es cierto? O sea, la Argentina sarmientina, el educar al soberano, el principio de laicismo, el principio de gratuidad de la enseñanza y fundamentalmente el ascenso social a partir de la educación, ¿no es cierto? Que fue una realidad en la Argentina durante muchas décadas, por otro lado. Exacto. Digo, yo soy consciente, y lo decía en el programa de Quique, y no podemos negarlo, y en esto le damos absolutamente la derecha al gobierno y nos sumamos a su prédica, por lo menos yo, respecto de las universidades. Podemos ampliar el espectro, pero nos circunscribimos a las universidades nacionales. En muchos aspectos funcionan como caja de la política, esto es cierto. Sí, sí, pero por no supuesto. Pero no es lo único que hacen tampoco. Las dos cosas son ciertas. Digo, la universidad forma profesionales, abre las mentes, mejora la calidad de vida de una comunidad y le da una perspectiva de futuro a la nación también a partir de la educación. Digo esto porque si no, nos quedamos solamente con esa parte ensombrecida y oscura que es de alguna forma la parte mala del espectro universitario, ¿no es cierto? Ser parte de esas cajas de la política como lo son los sindicatos, como lo es el fútbol, como lo son distintas organizaciones no gubernamentales, como ocurren lamentablemente también en cooperadoras, en hospitales. Sí. En definitiva, todos aquellos lugares donde existe la posibilidad de alguna recaudación, sea generosa o sea miserable, no importa. O sea, la política transversalmente corta todos esos universos y busca financiamiento como lo busca aquel que necesita alimentarse de manera permanente y sistemática, ¿no es cierto? De manera con esa gula, con esa enjundia incluso. Pero bueno, digo, siendo que vos tenés una altísima experiencia en términos de lo que significa también el trabajo dentro de la UBA y de la Universidad de Buenos Aires en particular, digo, pongamos en blanco sobre negro eso. Hay cosas que observar, hay cosas que corregir, hay cosas que modificar y han sido señaladas por el gobierno. Pero por el otro lado también la universidad es un pilar fundamental de la Argentina fundacional. Y ahí es donde efectivamente no podemos, creo yo, tampoco modificar esa historia sin salir escaldado, ¿no? A ver, yo soy profesor, este año estoy en el 30º año como profesor adjunto. Es decir, para fin de año voy a cerrar, son 2 cuatrimestres obviamente por año, voy a terminar de firmar 60 actas de cuatrimestre, fin de año. Si Dios quiere y llegamos. Sí, por supuesto. A ver, ¿qué te cuento o qué te puedo comentar? Mira, hay un principio que lo hablábamos ya en programas anteriores de temporada ya anterior, sí, de la motosierra, que obviamente había que hacer un recorte de gastos, y bueno, yo había hablado de una tijera de Potts que se llamaba, es decir, hay que hacer incisiones que corresponden ya no con motosierra, sino en cosas que no funcionan. Tal cual. Yo te voy a contar un solo caso de mi materia. Yo doy cálculo financiero en económicas de la UBA, que depende del departamento de matemática.
Hace años, que no sé cuántos, ya no quiero mirar cuántos años, mi ayudante tiene una carga horaria en la cual ella fue designada, primero yo hice los trámites para que fuera designada ayudante ad honorem, Ajá. y después cuando tuvo otro cargo más, porque aparte ella da clases en cálculo financiero y en estadística. Sí. Entonces cuando tuvo el segundo nombramiento, ella ya le correspondía dejar de ser ad honorem. Se llaman cargos rentables. Exactamente, sí, sí. Bueno, Por eso ya hace un par de años. Ajá. Entonces yo le decía, Cintia, quédate tranquila, ya vas a cobrar el sueldo, vas a cobrar la facultad. Nunca le llegó. Entonces fui averiguando, digo, no puede ser, averiguando en distintas oficinas de la facultad, Ujú. y el trámite estaba como parado y cajoneado. Ajá. No fui a hablar directamente con las autoridades. Estaba ahí dormido. Primero que hago, que obviamente me dirijo al titular de cátedra, Sí. que es mi inmediato superior. Le informo de la situación, me dice, tenés que hablarlo con las personas del departamento de matemática. Excelente. Hablo con el vicedirector del departamento, hablo con el director del departamento, y en principio no pasaba nada. Digo, bueno, vamos a hacer otra cosa, más importante. En diciembre se hizo una reunión, los departamentos para cerrar el año hicieron una reunión de fin de año. Digo, bueno, ahora sí, voy a hablar con todos. Los tengo todos juntos. Bueno, volví a hablar con él. Ahí hablé con el titular de cátedra, hablé con los dos titulares del departamento de matemática. Vino la secretaria académica, que es del departamento de matemática, que había sido nombrado, creo que en ese mismo mes de diciembre del año pasado. Le hice el planteo a todos. Nadie me dio una explicación. Nada. Nadie me dio una explicación. ¿Para qué? Yo dije, en un momento me enojé, digo, ¿para qué vine a esta reunión? No, me sirvió para saber de que no me pudieron dar una explicación. Claro. Y me enteré de que no era el único caso, porque habían ido varios colegas más para pedir a sus ayudantes que hicieran lo mismo. Claro. Y es más, y algunos colegas profesores no están cobrando, sigue ad honorem. No hay explicación. Entonces, ahora yo te parto de lo siguiente. Hay auditorías. Auditorías que siempre lo habrás escuchado. Sí. Fui a ver a Chequeado. Sí. Corroboré. Bien. Digo, porque no solo, digo, vamos a ver qué pasa con las auditorías. El año pasado la auditoría, la UBA tiene 14 facultades. Se auditaron 3. No es una auditoría incompleta. Por supuesto. Hay informes de auditoría que salen, o auditorías que salen 2 o 3 años después del ejercicio correspondiente. Tal cual. No sirve, la auditoría tiene que ser constante. Entonces, que están auditadas, no están auditadas, están auditadas muy parcialmente. Es ineficaz, no está auditada. Ajá. Y otro punto más. ¿Quién las audita? La audita la AGN, la Auditoría General de la Sí, Nación. claro. Sí, por supuesto. ¿De quién depende la AGN? Del Congreso. Es decir, que el Ejecutivo, que es el que administra las partidas, no ejerce la auditoría sobre las facultades. El gobierno de Milei obviamente pidió que la SIGEM, que sí depende, la SIGEM depende del Ejecutivo, sí haga las auditorías. La UBA lo rechazó en un comunicado hace un año y pico atrás. Sí, lamentablemente Rechazó. estamos en el... Y te cuento el corolario. Hubo 2 universidades que la aceptaron. La Universidad de 3 de Febrero y la Universidad de San Martín. Ajá. Quieren que sea auditadas por la SIGEM. Sí, las nuestras. Entonces, a ver, nuestra cuando región vos propia. escuchás, y más que nada para que la gente, porque la gente escucha, hasta yo entré en las dudas. Yo sabía que estaban atrasados. Entonces empecé a averiguar para el programa, digo, ¿cómo estamos con las auditorías? Claro. Y lo verifiqué con Chequeado. Y en definitiva, Chequeado, que es una institución, recordémosle a la gente, que se encarga de todas las declaraciones de políticos, chequean. Entonces ellos después publican como las dice que su nombre. pudieron chequear. Tal cual. Y están chequeadas. La información que estoy trayendo ahora. El punto es ese, Marcelo, digo, más allá de el hecho Esto puntual. es en el plano del gobierno, Sí, es decir, desde yo estoy luego. del otro lado del mostrador. Después te puedo decir, mi sueldo como profesor universitario ¿Cuánto ha es tenido tu una sueldo? pérdida, ha tenido una pérdida, ha tenido una ¿Cuánto es tu sueldo? O sea, vos sos un el profesión. cargo, yo tengo obviamente más de 30 años de Sí, antigüedad, tal cual. obviamente con cargo de antigüedad, el cargo está un poco menos de 500.000 pesos. Poco menos de 500.000 pesos. Cuando empiezan tienen 300.000 Y pesos. la dedicación sería. Es una dedicación simple. Una dedicación Es una dedicación simple. Correcto. Es decir, Para obviamente explicarle a la gente. tengo tiempo Una para... dedicación simple implica que vos tenés otra forma de Obviamente vida, yo digamos. vivo de mi Claro, estudio tal contable, cual, tal obviamente.
Y un profesor de jornada completa, digamos, de dedicación permanente. Y hay que ver siempre la antigüedad. Con una antigüedad sí, promedio, digamos. ¿No? Ni la máxima ni Mira, recién ingresado. es feo lo que voy a contar porque antes era una cosa muy mala en sala de profesores. Ahora los recibos, los recibos de sueldo los recibimos vía email. Hay que solicitarlo. Sí, antes estaban ahí a disposición. Antes estaban, sí, claro. ponían en una cajita, buscate tu sueldo. Sí, entonces yo iba por número de legajo. Tal cual. Esa privacidad estaba absolutamente miraba vulnerada. sueldo de profesores con dedicación exclusiva. Pero, y hoy estarían en el orden, porque están todos atados en la misma paritaria, y hoy estarían cobrando los 2 millones. Depende, estamos hablando ya de una autoridad. Un profesor que recién empieza está en los 300.000 pesos. Hoy la dedicación información simple, en dedicación exclusiva un poco más de 1 millón de pesos. Informaciones que se daban a través de la radio, que imagino que en definitiva tienen algún nivel de solvencia, eran valores muy similares a estos que vos decís, ¿no es cierto? O sea, por eso te lo consultaba antes de darlo yo, a los efectos de, si se quiere también cotejarlos, se hablaba de que un profesor de jornada, llamémosle permanente o de dedicación permanente, estaría entre el 1.600.000 y los 2 millones de pesos. Y a partir de los 2 millones encontraríamos sueldos, pero de ciertas autoridades categoría 1 y 2, administrativa, digamos, ¿no es cierto? O Después hay que ver porque en económica, por ejemplo, hay cargos de titular de cátedra, hay cargos en el departamento de matemática, hay distintos departamentos que funcionan. Tal cual. Y bueno, obviamente... El punto, ¿sabés lo que a mí se me ocurre? Es decir, esas personas, estamos hablando ya de autoridades. Que le podamos decir a la gente, digo, más allá de la estructura administrativa y llamémosle docente de las propias facultades, en este caso de facultades de la UBA, o sea, entendiendo de que la Universidad de Buenos Aires se divide, tiene un rectorado y se divide en facultades, ¿verdad? 14 dijiste que sí. 14 facultades. Bien. Lo concreto es que cómo funciona ese llamado financiamiento político, digamos, de las estructuras políticas que son íncitas a la actividad universitaria. Digo, las universidades, todos sabemos, tienen centros de estudiantes, los centros de estudiantes participan de la vida académica también de la unidad, generalmente acceden a ciertas concesiones internas, físicas dentro del ámbito universitario, está todo el tema de las fotocopias. Y en la fotocopia vos tenés, el centro de estudiantes se pone en la fotocopiadora. Entonces, no paga luz, no paga alquiler, no paga nada. Es una caja la fotocopia. Bueno, ahora obviamente te cuento la inversa. Ahora prácticamente las fotocopiadoras no tienen porque, bueno, todo el material se envía hay en mucho campus, material digital y demás. Pero bueno, ¿cómo ha sido reemplazado? Y a veces yo todo el material lo envío al campus y el alumno baja el material bibliográfico, la guía de trabajos prácticos, que como es ciencias económicas, la gran mayoría de los alumnos, por el horario que yo tengo, trabajan, generalmente deben bajar los archivos, lo imprimirán, la mayoría lo deben imprimir en sus trabajos, y cada tanto alguno me avisa, entonces yo le digo, bueno, te voy a mandar a la fotocopiadora, pero eso es 1 o 2 antes cada era algo cuatrimestre. Sumamente habitual, ¿verdad? O sea, comprar los apuntes en fotocopiadora, por supuesto, y aparte era una práctica absolutamente institucionalizada. Por otro lado, digamos... Sí, ahí había también un kiosquito del profesor, porque no lo llevábamos a fotocopiadores. Seguro. Yo lo llevaba en la avenida Córdoba 2074, siempre. Seguro. Me acuerdo la dirección, Copillet. Tal cual. A ver, yo sé de profesores que los mandaban ahí y le cobraban la fotocopiadora. Claro. Yo obviamente lo que tenían para conmigo, cada vez que me veían, me regalaban, porque era una librería muy buena. Todo un funciona. Regalo de alguna biome, lindo, ¿sabes? Exacto. De manera un tanto turbia, digamos, concesiones internas, ubicaciones en puestos jerárquicos dentro de las facultades. Exactamente. Armados de, llamémosle, cursos o de todo lo que sería la parte de extensión universitaria, ¿no es cierto? O sea, hay como todo un mundo y un submundo dentro de esos mundos que de alguna forma generaron esa suerte de cajas
que se institucionalizaron y que durante muchísimo tiempo, podríamos decir hasta la llegada de Javier Milei, naturalizamos. O sea, en definitiva, todos aquellos incluso que hemos pasado por la universidad hemos convivido con esta suerte de diferentes iniciativas de mejoría económica de grupos específicos, digamos. Mira, ¿no? lo único que te voy a comentar, porque acá hay otro tema. Te hago un paréntesis, está por iniciarse el segundo tiempo del suplementario, sigue Racing y Rosario Central 1-1. Lo único que te quiero comentar es la otra parte del gran ingreso que tienen las facultades económicas, tiene un gran ingreso a través de convenios de asistencias técnicas, que son asesoramientos, trabajos que la facultad hace. Me llegó de cerca, por ejemplo, cuando, no sé, creo que lo habré contado en una temporada anterior, porque mi ayudante trabajaba en estos convenios de colaboración técnica. Y cuando en la época la época de Alberto Fernández, presidente, que se hacía el dragado del río Paraná, lo hacía una empresa escandinava, no me acuerdo de cuál de los... Gol de Central. Pero la puta madre. Me estoy riendo, perdón, Ricardo. Yo me río cuando le hacen un gol a algún amigo. Puta madre. Pero bueno, te estaba diciendo vamos a ver si lo levantamos. De este dinero que ingresa. Empezó a ingresar dinero porque para navegar por el río Paraná, además del dragado, los barcos tienen que pagar peaje, la suerte de peaje. Bueno, eso estaba concesionado, se terminó la concesión, lo tomó la Administración Nacional de Puertos y claro, le ingresaban fortuna. Y rápido, sin convenios, sin nada, llamaban a la Facultad de Ciencias Económicas, empiecen a organizarme esto. Ahí había un montón de dinero, no sé cómo, porque yo sabía que era un descontrol. Imagínate que toman el Estado algo que estaba concesionado y no tenía ni la menor idea de cómo funcionaba. Claro. Entonces ahí habrá habido dinero turbio o no hubo cosa cristalina. Y bueno, son las cosas que le hacen... en eso Milei quieren ingresar a ver qué tipo de convenios tiene la universidad y la universidad se niega. Ahí es donde también, y no podemos dejar de linkear, tal vez lo ampliamos en el bloque siguiente, incluso con más precisión, pero no podemos dejar de linkear toda esta cruzada moralizante, digamos, y que reestructura, si se quiere, todo este tipo de cuestiones que tanto daño le hacen al foro o al fuero universitario y choca contra, lamentablemente, el monotema de los últimos 60 días, que es el jefe de gabinete. Exacto. Que es en definitiva quien debe reclamarle a las universidades justamente por esto. Yo te digo lo siguiente, en todo este tiempo, mirado, ¿qué nos perdimos? La Constitución establece las universidades que tienen que garantizarse la gratuidad, etcétera, etcétera. Con esto se interpretó que la AGN, la Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso, era que tenía que hacer las auditorías. Sí, claro. ¿Y eso en dónde estuvo legislado? En la Ley de Educación Superior. Bueno, ¿por qué no sea, aparte de la Ley de Educación Superior, es una ley que no dice ni cómo se tienen que hacer las auditorías, ni cada cuánto hay que hacer las auditorías, no establece nada. Hay un vacío legal impresionante. Bueno, se podría haber enviado un proyecto de reforma de la ley superior. Bueno, señores, vamos a hacer auditorías en serio. Sí. Que la haga la CIGEN y cómo las tiene que hacer la CIGEN y de qué forma hay que hacerlas. Sí. Porque eso es lo que correspondería, pero de agenda ya se perdió la agenda. Ricardo, se perdió la agenda de la reforma electoral. No tengas duda. O sea, cada día nos enteramos. Yo si tengo un día laboral complejo, llego a mi casa tipo 6 de la tarde, trato de hacer una merienda para siempre, después sigo estudiando, haciendo algo. Y cuando voy a tomar una merienda, algo, digo, ¿qué me voy a encontrar en la televisión? Porque si estoy todo el día en la calle no me puedo enterar. Todos los días. Y una noticia nueva de uno que declara, un testigo nuevo. Cada testigo. El hermano de Adorni ahora procesado. O sea, esto es una sangría. Te digo la verdad, Marcelo, es una sangría, es como, viste, cuando estás exprimiendo un limón, sacando ya el último jugo, y todos los días esa gota es más ácida.
y cada vez más pernicioso, porque a esta altura ya el costo infligido es monumental. Ya es enorme. El tema es que vamos a seguir teniendo mayor costo cada vez más. Ahora vos imagínate, la semana pasada salió el presidente de Estados Unidos a defender a Dorni. Que él no va a sacrificar a un honesto. No, incluso que llamó, ya tiene para llamó él mismo por teléfono al programa de Trebuch. Y estaba más cool, tal cual. todo muy lindo. ¿Cuánto pasó? ¿Una semana? Sí, no. ¿Presentó algo a Dorni? No presentó nada. No. Entonces, que algo ya le exigió también Bullrich. Bueno, Bullrich, sí, que hubo presente y así ya se termina. Hubo una reunión muy agria en la cual, bueno, todos los medios de alguna forma también reflejan el hecho de que hubo voces estentorias, en particular del propio presidente. Bueno, no es una novedad tampoco que Milei pegue un par de gritos, cosa que hace habitualmente, lo hace. Pero ya pierde credibilidad, porque él dice que ya Adorni tenía los papeles. Eso fue justo hace una semana. Ahí está, mira, hay uno de los dichos que en definitiva fue reflejado en internet de manera muy copiosa, muy reiterada, que es cuando el rey defiende al alfil, el problema lo tiene el rey. Obviamente. Lamentablemente es así. Tal cual. Entonces, bueno, a mí me da la sensación de que, a pesar de que el daño infligido es monumental, es enorme, y ocurre todos los días, la descripción que vos hacés la suscribo plenamente, porque en definitiva es así. Todos los días encontramos un episodio nuevo y siempre aún más grave. Sí. ¿No es cierto? O sea, o que colabora con la gravedad ya asumida, ¿no es cierto? O sea, un grano más. Porque es un testigo más, es como que hay una prueba más, cada vez se prueba más. Una deuda mayor, un testigo más, una erogación mayor de dinero. Una apretada, un llamado fallido. No cierra la declaración jurada con los ingresos. La voluntad de interferir, de tener algún diálogo con Policita, en forma directa o en forma velada. Los audios y los textos que en definitiva se están también haciendo públicos entre Adorni y el contratista, que ahora es denunciado también por no haber otorgado facturas. O sea, demasiado, ¿no? Demasiada polución, al mismo tiempo algo muy desagradable y que a la Argentina le cuesta, y fíjate cuánto le cuesta, que aquellas situaciones que son, llamémosle, beneficiosas o en todo caso ciertamente satisfactorias para lo inmediato y para el futuro, como pueden ser algunas noticias que llegan de la macro, ¿no es cierto?, de la macroeconomía, me refiero a que se han perforado los 500 puntos básicos, sí. Argentina está por debajo de los 500 puntos después de mucho tiempo, se encuentra por supuesto también con un alza de los bonos a nivel internacional, o sea, buena noticia, el 2.5% que orillará la inflación del mes de abril, o sea, recuperando esa tendencia a la baja. Y yo hoy decía... Todo eso queda tapado con el tema de Adorni. Tapado, o sea, pero entonces, todo. Caramba, no es un tema... El problema es que volvemos al punto, Ricardo. Me hubiese gustado, pobre, que esté Lucho para que dé otro punto de vista, ¿no? Pero bueno, él esperaba un poco que iba a pasar. Le digo, esto se veía venir y van a seguir apareciendo cosas. Es porque aparece nueva gente. Sí, no, vos lo dijiste. Que se presenta como testigo. Lo dijiste la semana pasada y la anterior también. Y no desestima, los fiscales no desestiman nada. Y todo el tiempo es como una y avanza más rápido. Es como una letanía, ¿no es cierto? Es como, lamentablemente, es la crónica de una muerte anunciada. ¿Te parece, Marcelito? Dale. Hacemos también, Lautaro, te doy así un pequeño changüí. Hacemos un pequeño corte y volvemos. Está perdiendo Racing, quedan menos de 10 minutos o algo menos. Es complicadísimo, ¿eh? Ya volvemos. Nuevamente.
Nuevamente estamos aquí, Iglesia de Lourdes, el Santuario de Lourdes, lugar paradigmático de 3 de febrero, en particular de nuestra queridísima localidad de Santos Lugares. Que se encuentra haciendo algo que lo hacían otros. Y me encontré con un espacio muy profesional, muy creativo. Recorre con nosotros la historia ferroviaria de nuestro distrito. Estación Villa Bosch. Santos Lugares. Estación Lourdes. Estación Ciudadela. Racing se juega los últimos minutos, 3, 4 minutos, alguno más que adicione el árbitro, 10 jugadores, con 10 jugadores desde la expulsión de Maravilla Martínez, la mala expulsión, o sea, incorrecta expulsión, a mi juicio, así que bueno, con qué poquito está ganando Central, con lo mínimo, la mínima diferencia, pero bueno, suficiente en todo caso para pasar. Le decíamos a la audiencia, Sí. Marcelo, lo que costaba, ¿no es cierto? Lo que costó este episodio, lo que sigue costando el episodio de Adorni. Y yo te digo la verdad, hoy hacía una reflexión porque me han llamado de varios medios, he estado, bueno, decíamos que había ido a lo de Quique Correa, a la tarde estuve en Infoweb Noticias, donde me llamó la gente que trabaja también ahí, con Adrián Cordara, periodista también de larga trayectoria en el distrito, y le comentaba algo que sinceramente lo pienso, no me agrada ese pensamiento, no es algo de lo que me ufane, no es un pensamiento que en definitiva me enorgullezca tampoco, pero la realidad es que estoy absolutamente convencido de que nuestro país, nuestra sociedad, es tolerante con la corrupción. Tolerante con la corrupción en tanto y en cuanto la economía esté a salvaguarda. Sí. O sea, si la economía va bien, toleramos altas dosis de corrupción en sangre. Sí, lamentablemente sí. ¿No? ¿Coincidís? Lamentablemente es así. Roban pero hacen. Y eso un poquito nació, lamentablemente. El otro día estaba tratando de ver o analizábamos con unos amigos, y eso nació más que nada en los 90. En los 90, en la época de Menem, donde empezaba la corrupción, se empezaba a hacer tangente la corrupción que había, pero sin embargo, como había convertibilidad, fue un crecimiento Tal económico desde el 92, ponerle convertibilidad, Sí. fue 1 de abril del 92, a partir de ahí hasta que terminó el primer mandato en el 95, hubo una bonanza económica, hasta el 96, 97 si querés, y después, bueno, ahí empezó el tema del agotamiento del 1 a 1, ¿no? De la ley de convertibilidad, o de ese modelo. Y ahí había muchos actos de corrupción, muchísimos actos se denunciaban. Y bueno, pero la gente, como estaba bien económicamente, no le importaba. Ocurrió también Roban pero hacen. en alguna medida. Y ese roban pero hacen a mí,
sinceramente, que hagan y que no roben. Esto Tal es cual. sencillísimo. O sea, en alguna medida también sucedió con el kirchnerismo, ¿no es cierto? Sí, O sea, bueno. No, el kirchnerismo ya para mí es una matriz de corrupción. Es decir, Néstor Kirchner fue el mentor de la banda no lo digo yo, Ujú. lo dijeron los que investigaron, y que no sé si no estaba, no sé si estaba Maíquez en ese momento, que habían hecho uno de los Maíquez que había hecho de la parte de investigación en una de las Ujú. causas, y que habían denominado que era una banda. Él fue el mentor de esa banda, Claro. fue el fundador y fue el líder de esa banda. Y bueno, obviamente, cuando fallece él, toma la posta Cristina y continúa adelante con la misma metodología. Por eso esta matriz, ¿no es cierto? Em, Esta matriz de Argentina que se debate y se devanea entre lo que es alguna mínima sensación de despegue y de salir de esa suerte de ostracismo económico al cual parece lamentablemente confinada, y por otro lado esa suerte de tolerancia que es, ya te diría, un poco más que tolerancia también, o sea, es Sí. una sí, asimilación, sí. una mimetización con ese proyecto, llámese, corrompido, que parece íncito. Acaba de terminar el partido, pasó Central. Bueno, lamentablemente. Felicitaciones al canalla. Jugará contra el ganador de River Gimnasia. Con poquito, con casi nada, a pesar de que Racing arrancó ganando, se lo dio vuelta en el suplementario y pasó a la semifinal de la Liga Profesional Argentina. Bien, decíamos entonces, ¿no? Con tristeza esto. Yo no soy partidario, sinceramente te lo digo, Marcelo, de ser tolerante con la corrupción, venga de quien venga. O sea, yo soy si se quiere, un termo de la tolerancia cero. Bueno, Milei se lo había criticado porque las primeras cosas que veía dudoso, el funcionario en el cual dudaba, funcionario que era eyectado de sus funciones. Sí, De todos, excepto de Adorni. sí. Y todos se fueron por muchísimo menos de los elementos que hay en Bueno, contra de Adorni. Recordá Entonces, incluso, pero reciente, ¿no es cierto?, en el ministerio de Petovelo, cuando... el jefe de gabinete de Sí, Petovelo claro, había claro, por un préstamo. muchísimo menos por Tal cual. haber accedido a un Tal préstamo, cual, es decir, sí, sí, sí. obviamente Por con uno de los préstamos del privilegios, Banco Nación, que obviamente hemos conversado con aquí, ¿no es privilegios cierto? y que demás. sabemos lo que pensamos de eso también. Sí, ¿no? sí. O sea, Pero al lado de lo que estamos viendo, no. Esto es realmente algo hasta descomunal. podríamos decir, ahí podemos decir, ¿es delito o es falta de ética? Hasta ahí podríamos discutir lo del jefe de gabinete de Petovelo. No, pero esto acá, es decir, si no se resiste- comprueban la mitad ya es no, delito. no resiste a va a nadie. estar va a estar por enriquecimiento ilícito. Sí. Y mirá que para que se juzgue por enriquecimiento ilícito tiene que haber una gran transformación, ese es el problema que tiene esa figura en Argentina, esa figura legal. Tiene que ser muy marcado el enriquecimiento. Sí. Tiene que haber mucha diferencia, tiene que ser burdo. Y bueno, Pero vos fijate lo que abre, o sea, las puertas que abre justamente este episodio, lamentablemente, de Adorni y compañía, que yo no sé si vos lo has notado, imagino que sí, yo lo veo a cotidiano casi, se le empiezan a animar todos al gobierno. sí. O sea, vemos el otro día, no podemos soslayar, hubo un comunicado del PRO. Sí. De dudosa autoría, porque no se sabe si es de Macri solo, si participó la cúpula directiva. Para mí está probando Macri a ver qué recepción tiene que él Recordemos que vuelva a la arena política, ¿no? dentro del gabinete de Milei hay una buena cantidad Sí, de sí. funcionarios que son del PRO, Sí, sí. ¿verdad? Incluido el Claro que mismo sí. Diego Santilli. Obviamente. Incluido. Ahora bien, el documento del PRO es un documento que, analizado párrafo por párrafo, es un documento crítico del gobierno, si bien a las formas de Macri y del PRO, o sea, a Dios rogando y con el mazo dando, y al mismo tiempo quitándole un poquito el culo a la jeringa, ¿no? Porque, en definitiva,
se hablaba y se dice en el documento que hay gente desde adentro que entorpece Exacto. o que obstruye el cambio pidiendo sacrificios que no son capaces de hacer o que No, no no, quieren, no fue contundente, fue pero no dicen quién. me asomo para ver a ver cuál es la repercusión de esto. La alusión está claro que es hacia Obviamente, Adorni, obviamente. y la lectura posterior entre líneas del documento y las acciones posteriores que tienen que ver básicamente con las definiciones políticas, todo el mundo político habla de que Macri le dio la orden a los legisladores de votar la moción de censura y la interpelación al jefe de gabinete. Básicamente, traducción de eso también en el terreno y en la arena política, esmerilar al presidente Milei. Esto es Por así. supuesto, mira, me hiciste que todo se le anima. Macri, bueno, tiene una trayectoria, tiene un recorrido, vamos a poner lo que tiene. Ahí está Mauricio. Tiene Está ahí, grita, hasta su derecho de hasta decir grita más fuerte. que se vuelve a postular. Hoy escuché un audio en la radio, pero muy poco, porque bueno, cuando manejo y demás escucho un poco. Lo escuché a Sergio Uñac, ex gobernador de San Juan. Tal cual. No sé si tiene el cargo de senador, creo que está en el Senado por San Juan. Sí, está en el Senado. Se postula como candidato a presidente ahora. Sí, quiere armar. Que siempre. Entonces, cuando le preguntaron, bueno, no, porque no hubo los tiempos. No, los tiempos tuyos ya pasaron. Si vos fuiste gobernador, no pudiste mantener el poder en San Juan, podrías haber sido. Bueno, pero pasa A ver, esto. ¿por qué? Se le anima, porque como vos decís, ahora hasta Se abrió la puerta. Se Es abrió... el Goebbels del peronismo. Ajá. No quiero Mirá vos. ser- Ah, No, pero hoy escuchaba los motivos, no se dieron los tiempos. ¿Qué tiempos? Si vos tenés una carrera política y en los últimos años es un ostracismo. A mí me gustaría hacer una encuesta, varias veces que hicimos encuestas acá en 3 de febrero y demás sobre los funcionarios municipales. Me gustaría pararme en el centro de Caseros y preguntar, ¿usted conoce a Sergio Uñac? No, seguro que no. El 2 o 3% No, seguro que no. me va a seguro. contestar en forma positiva y qué significa, qué clase de político No, es. más que seguro que no, pero digo, la realidad es que ocurre un poco esto, Marcelo. Se empieza el arco político, ya sea del propio frente, de la Libertad Avanza y aliados, o del frente externo, o sea, Sí. de las distintas coloraciones de la oposición, en la cual empiezan a ver que hay posibilidad de, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, la política, que no es un contrato de adhesión permanente, sino que son circunstanciales intereses que se alinean en determinado momento y por determinado plazo, digamos, Exacto. ¿no? La Argentina, si se quiere, que iba a tener, según todos podíamos presumir hace un tiempo atrás, una única opción de derecha o de centro derecha, podría tener una plural opción. Ahora, si eso ocurre, las posibilidades concretas de continuidad del proyecto político liberal o, digamos, ordenado o más criterioso de la Argentina empieza a temblar. Espero que no. Pero, a ver, volvamos a los conceptos básicos. ¿Se va a mantener el equilibrio fiscal? ¿Cómo va a ser acá en adelante? ¿Qué va a pasar con la emisión monetaria? Hay montones de cosas Pero para eso es una establecer. discusión sana en el marco de una república que tiene una oposición consciente y de alguna manera republicana también, que compatibiliza con el futuro de la nación. Ahora, si vamos al punto de no retorno, que yo creo que hemos pasado, y vamos a desarmar lo que incipientemente Milei comenzó a armar desde el diciembre del 2023, entonces yo te diría que si eso se empieza a vislumbrar hacia fines del año 26 y a comienzos del 27, que sería el año electoral, tenemos riesgos de red flag, o sea, bandera roja, y peligrosa. Sí. El pueblo argentino, vos nunca sabés lo que puede suceder. Yo he visto remontadas asombrosas de entre las PASO y las generales. Por ejemplo,
en San Luis, creo que fue en la... Sí, se dio vuelta. Se dio vuelta con Rodríguez A hace Sí, unos sí. años. El Pero mismo Macri tuvo un vamos al crecimiento año... muy importante a pesar de que no llegó. No vayamos tan lejos, vamos al año pasado. En septiembre Tal cual. fue una elección donde en provincia de Buenos Aires la Libertad Avanza perdió Sí. y sin embargo un mes después en las generales dio vuelta el resultado. Lo hemos charlado ¿Qué? acá también, Marcelo, y ahí hay Yo un puedo elemento. yo lo que sí puedo entender que la gente a veces en eso yo, porque a veces me pongo a hablar con muchísimas personas y hay una gran mayoría que odian la política. Ahora, en el momento de votar creo que ahí se ponen un poco las pilas y dicen, Ujú. bueno, voy a cumplir con mi deber cívico y Ujú. voy a tratar de informarme un poco, a ver qué conviene votar, a quién voy a votar, y en algún momento se forma una conciencia. Entonces, obviamente, vio que en septiembre era una elección provincial, Tal cual. por eso en Buenos Aires no votaron a Libertad Avanza, y para la nacional dijeron, no, tenemos que seguir con el mismo rumbo, no podemos no permitir que Milei no tenga apoyo en el Congreso. Pues yo te decía y que fueron hay 2 elecciones distintas, muy distintas, obviamente. con un mes de diferencia. Sí, tal cual, categóricas diferencias. Digo, en la provincia de Buenos Aires, en septiembre del año pasado, se había perdido por 12 puntos. Exacto. Se habían perdido las secciones electorales donde había incluso expectativas, llámese, no digo extraordinarias y extravagantes, sino razonables, incluso aquí en la primera sección electoral, Exacto. que la boleta la encabezaba en ese momento intendente, hoy en uso de licencia, Diego Valenzuela, como candidato a senador. Y la realidad es que tiempo después, en octubre, cuando pasaron cosas, digamos, ¿no? Eso lo diría Macri también. La realidad es Un que... mes estamos hablando. Sí, pero bueno, apareció el presidente en la campaña, creo que jugó un rol importante y sobre todo pasó algo trascendente, que fue el cambio del sistema de votación. O sea, las Sí. elecciones nacionales Eso sí. se votaron con boleta única. Está lejano ahora, nos hemos olvidado tal vez, pero digamos, hubo un cambio del instrumento electoral. Pero igual, por más que haya habido el cambio, hubo otro tema. No creo que haya sido el principal. No es el único, no es el único, pero es un tampoco cambio es importante. algo, podemos decir, Metodológico. que es importante. Hay que ver qué incidencia en los puntos porcentuales pudo haber tenido ese cambio. Para mí es más profundo, hubo otra forma, la gente ve distinto. Es decir, a pesar de que volvemos a poner, yo cuando se impone un determinado candidato es a través del nivel de conocimiento. Por eso yo lo veo prácticamente dificilísimo que Sergio Uñac pueda llegar a ser candidato, porque no lo conoce nadie. No. La realidad es esa, no lo conoce nadie. ¿Quién lo va a votar? En San Juan podrá ser conocido y hay que ver quién. Pues ya se habrán olvidado de Uñac. Tal cual. Después está el resto de la Argentina que no lo conoce. Entonces, lamentablemente la política pasa por desconocimiento. Es decir, la imposición de un candidato pasa por desconocimiento. Recién comentábamos de Dante Gebel. Dante Gebel, yo te soy plenamente sincero, yo lo conocí el año pasado en un programa. ¿Y por qué lo miraba? En el programa que estaba en Canal 13 de aire, obviamente en el cable tiene otro número, y el año pasado era bueno el programa de Mirta Legrand que tenía los sábados a la noche. Y terminaba el programa de Mirta y empezaba Dante Gebel haciendo un programa desde Miami, que se transmitía por Canal 13. Ahí lo empecé a ver por primera vez. Y me acuerdo el primer programa, había llevado de invitado a Ricardo Darín. Uh-huh. Y hablaba con gran conocimiento y digo, ¿de dónde lo conoce Darín? A este que yo pero no lo conocía. Ver, Más allá, estoy hablando, bueno, después vi que hizo muchas actuaciones como pastor, a pesar de que él no se define como pastor. Bueno, empecé a averiguar un poquito más la información sobre él y también hace producciones artísticas, porque creo que algunas producciones teatrales las ha hecho él. Está bien, por eso lo conocen la gente del espectáculo. Ahora bien, con ese nivel de conocimiento, ¿va a alcanzar? Bueno, pero a ver, este tipo de experimentos, lo digo de manera hasta metafórica para que se entienda, en definitiva son globos de ensayo, ¿no es cierto? Se pulsan distintos nombres con la sociedad, se habla de Dante Gebel, se habla de Daniel Haddad incluso, sí. ¿No es cierto? Lo hemos dicho aquí en Hora Libre también. Sí.
y de personajes tradicionales también, o más tradicionales de la política, en definitiva. Hasta Galperín creo que han Bueno, intentado. de la misma Villarruel, ¿no es cierto? Este, Como una suerte de ariete entre sí. el campo, llamémosle, nacional y un peronismo ortodoxo Exacto. de derecha, ¿no es cierto? Bueno, qué sé yo, esas alquimias que en definitiva se tejen, ¿no? Pero a mí me parece, de todas maneras, yendo a lo racional de la política, si es que queda algo racional a esta altura, lo racional sería ver al partido, que en este caso es la Libertad Avanza, concentrador de esa fuerza o ese espacio de centro derecha que durante muchos años en la Argentina no tuvo una representación política tan clara, Sí. ¿no? No Y la por el tuvo. otro lado, una suerte de, llamémosle, brigada de la centroizquierda, ¿no es cierto? En la cual estará el peronismo, tal vez integrando esa suerte de corriente, y eso sería el escenario más lógico. Ahora, si vamos a un escenario de mosaico, donde todo está compartimentado, donde todos restan, y en definitiva al que le restan van a ser a Milei. Esta es la realidad. Los que restan no le restan al peronismo, le van a restar a Milei, ¿verdad? O sea, una candidatura de Dante Gebel, una candidatura de Daniel Haddad, o de similares características, indudablemente está para romper el Frente de la Libertad Avanza, independientemente, y ni hablar, por gracias Liz, de lo que podría ser una candidatura de Macri, ¿verdad? O sea, que iría al centro, al corazón. Sí, el de tema de alguna manera, Macri de este proyecto restaría, político. restaría votos, obviamente, restaría votos para la representación de Milei. Creo que hablar de elecciones todavía es muy, Es prematuro, es muy sí. prematuro. Pero esto pasa porque se le animan al gobierno. Esto no Sí, era, no, volvemos al punto. Sí, sí, es decir, no no sé, era algo quiere. posible hace algunos meses atrás. Guillermo Moreno quiere resucitar en la política. Es increíble que personajes como eso están interviniendo en el armado del nuevo peronismo. No sé cuál va a ser el nuevo peronismo. Siempre se quieren Piqueto. resurgir de las cenizas. Pero bueno, yo creo que, mira, me parece que esta etapa, y lo vemos en el próximo bloque final, pero me parece que esta etapa, el gobierno también, cuando digo el gobierno, digo la totalidad del gobierno, no Sí, sí. solamente el presidente. El gobierno y sus adyacencias, los colaboradores directos, su propia hermana y demás. Tiene que agarrar un cuaderno, un anotador y puntear. Y sin que esto tenga la pretensión de un consejo, pero solamente como un ejercicio, y ver cómo vamos a despejar algunas incógnitas para que no estén todas del mismo lado. O sea, como un ejercicio matemático, si se quiere. Sí. ¿No es cierto? O sea, hay que empezar a despejar la X, ¿no? O sea, para encontrar el sentido y el resultado propicio de la ecuación. Básicamente porque no podés tener todos los frentes abiertos. El frente económico, el frente político, el frente externo, la compulsa con el conjunto de la sociedad, el colectivo de los actores, las universidades, los hospitales, los andis, los lisiados, los discapacitados. Es demasiado. Es demasiado. ¿A qué te referís cuando vos decís tantos frentes abiertos? Hay que ordenar, hay que ir ordenando la agenda. Y hay que ir ¿Poniendo prioridades? Sí, o... no, por supuesto, prioridades siempre, pero hay que ir resolviendo algunos temas. O sea, Sí, vos no podés- lo de Andy, por ejemplo, no quedó. Es decir, el tema de las auditorías para los discapacitados, surgió que esa radiografía que también La del tuvo- burro. No, creo que era de un El perro. perro, sí, La el del perro. perro, y creo que la mostró. La carne era del burro y la No, radiografía del la perro. radiografía era del perro, que habían presentado esa radiografía Sí. para una persona discapacitada, y después parece que surgió que fue mentira. Y eso lo presentó Adorni. Y bueno, pero También, eso pero tiene que bueno. ver con esa canchereada que no va. O sea, no va. En definitiva hay que resolver los temas. Hay que ponerlos en caja y hay que despejarlos. Sí, volviendo al punto No de podemos tener de todos la los universidad. No podemos tener Se todos hizo, estos problemas. se hizo la cuarta marcha. Se planteó los problemas de que no había auditorías. Eso no se planteó ahora. Se planteó antes. Hubo algún esbozo, pero no se planteó en una agenda
hacia dónde íbamos a Claro. ir o qué. A ver, el vocero. El aspecto comunicacional para mí es Sí, importantísimo. pero claro. Para mí Macri una de las grandes fallas que tuvo fue eso, Ujú. fue la parte comunicacional, el gobierno de Macri. Ahora, él le dio o se dio importancia, está Sí. bien, ahora quieren hacerlo a través de todos estos colaboradores, de todas las fuerzas del cielo que colaboran a través de las redes. Igual Sí, bueno, tuvo pero que poner un vocero Sí, y el pero- vocero hablando con los... Porque ahí estamos en la realidad. Hablamos con periodistas, contestamos A preguntas. ver, la comunicación A ver. informal, Marcelo, y digamos esta suerte, llamémosle, de amplísima pileta que es Internet, en la cual nosotros formamos parte también y nos sumamos a ella, es en definitiva algo que tiene su natural importancia, pero también hay aspectos propios que corresponden al gobierno y que naturalmente necesitan la comunicación institucional, que no es lo mismo que la comunicación a través de las redes de una agrupación política afín al gobierno, sea cual fuere, desde las fuerzas del cielo hasta las fuerzas del sótano, no importa, cualquiera sea, ¿no es cierto? Entonces digo, hay toda una necesidad del gobierno de recuperar cosas que fueron parte de su activo y que hoy no las tiene. O sea, vamos a darle incluso la derecha a Adorni respecto de su rol y representatividad como vocero hasta el momento que lo fue. Si bien él dice que lo sigue siendo, ¿verdad? Pero es un vocero que no habla. Que no responde. Lo sigue siendo, porque las conferencias... Bien. ¿Quién tomó el lugar de él? Sí, bueno, pero fíjate con la dificultad que se dio, ¿no es cierto? Sí. O sea, donde hubo una conferencia en la cual estaba Adorni en el centro, el ministro de Economía, la ministra de Seguridad, y tuvieron dificultades para Sí, responder. para presentar un proyecto de un nuevo RIGI, sin embargo no lo Bueno, pudieron y presentar. hubo dificultades. Ahora creo que este viernes se quiere volver a hacer otra conferencia de prensa. Bien, y el llamado a la mesa política y demás. Y digo, yo creo que como todo, insisto, con el temario, puntear. Vos más que nada creo que es Y hay que cerrar Sí, temas, hay que hay- ir cerrando, hay que hay que cerrar temas, hay que hay que saldar. Hay que saldar en términos contables, hay que saldar mayores. Porque así no podemos entrar en el 27 poniendo en riesgo la posibilidad de una Argentina mejor. A ver, yo quiero decir esto. Yo no tengo dudas ninguna, ni retaseos ninguno respecto del rumbo que la Argentina tiene. Esto no me ata ni me casa con ningún funcionario. Exacto. Son dos cosas Sí, distintas. sí. Son dos cosas absolutamente diferentes. O sea, nosotros sabemos, Marcelo, el norte que queremos para nuestro país. Queremos un norte de una Argentina libre, desregulada, que tenga oportunidades, que tenga participación en el concierto de las naciones importantes del mundo, fundamentalmente de Occidente, que podamos ir paulatina y progresivamente hacia la conversión de un país normal, que nos aislemos de todo lo que es esa situación de miserabilidad a la cual estuvimos condenados, que no sea el conurbano la fábrica de pobres, que en definitiva nos alejemos del concepto del pobrismo, y podemos enumerar así un montón de cuestiones. Ya sabemos la Argentina, no es que no sabemos hacia dónde vamos, sabemos perfectamente hacia la Argentina que queremos, y no la quiero poner en riesgo. Exacto. Ante la mínima posibilidad donde a lo mejor flaquean este tipo de cosas y aparecen los apetitos mezquinos que van a romper de alguna manera el andamiaje electoral y que pueden darle a terceros la posibilidad de una victoria impensada y tampoco merecida, por supuesto, porque en definitiva el peronismo, que es prácticamente un convidado de piedra en lo que es la Argentina que viene, pasa a tener la expectativa por los tiros en los pies de este lado. Más aún si esos tiros en los pies terminan fragmentando la oferta electoral. Mira, Ricardo, yo en el primer año del gobierno de Macri, donde empezaron a surgir todos los procesos, porque siempre los kirchneristas
decían, bueno, hay que ver la justicia, no está Sí. nadie condenado, el kirchnerismo no es corrupto, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Yo cuando vi primero el primer gran evento, los bolsos de López, después, bueno, Por supuesto. los encarcelamientos, tenemos que pensar que el ministerio, me sale de infraestructura, que sería el ministerio como llamaba antes, creo que el Ministerio de Desarrollo, no, Desarrollo no, bueno, el ministerio que manejaba de Obras Públicas, que manejaba Devido. El ministro Devido y todos los secretarios y subsecretarios fueron en cana. Yo me tomé el trabajo de ver el organigrama y qué había pasado. Todos terminaron procesados y Pero la por mayoría supuesto. terminaron condenados. Pero por Creo supuesto. que casi todos quedaron condenados. Justo Entonces, ayer le dieron, estamos... ¿Cómo? justo ayer le dieron domiciliaria debido. Debido está con Ayer, ese anteayer. tema, sí. Domiciliaria. Sí, está con un tema de salud y bueno, va a domiciliaria, va a Zárate. Bien. Sí, justo lo escuché eso. A ver, yo cuando vi todos esos elementos de corrupción y la cantidad de dinero que habían robado y demás, no había pasado un año del gobierno de Macri. Yo ahí había vaticinado, bueno, nunca más el kirchnerismo. ¿Viste? Era el cajón, esto va a ser el cajón directamente Tal del cual. kirchnerismo. Y no fue. Entonces, cuando había algunos comentarios del exterior que tenían miedo de que volviese 3 años después el kirchnerismo, yo respondía, ¿qué van a volver? No vuelven nunca más. Y volvieron. Pero pasa justamente por estas cosas. En definitiva, si y, esa nosotros... y esa fue para mí, fue la gran decepción. Yo me llevé una gran decepción en la elección donde se volvió a postular Macri, que bueno, fue a tomar a Pichetto, donde Pichetto fue el que garantizó los fueros de Cristina. Garantizó que no vaya presa Cristina porque les garantizó los fueros, que no vaya preso Menem porque les garantizó los fueros. Más allá de todas las cosas que hizo. Y bueno, lo llevás para el gobierno y después, bueno, eran todos enemigos, Massa con Cristina, con Alberto, después de todas las cosas que se Bueno, pero dijeron. vos fijate que incluso el mismo Macri, vos sabés que a veces Macri tiene algunas declaraciones que, bueno, no pueden menos a uno que llamarlo a la alerta, ¿no? A mí permanentemente casi. Dice, el otro día, recordarán ustedes, lo habrán visto, lo habrán leído o lo habrán escuchado, referido a Pichetto. Macri dijo, cuando ocurrió hace pocos días también la muerte de Luis Brandoni, Sí. 86 años, el actor argentino. Y en algún momento alguien lo consulta acerca de si Luis Brandoni no pudo haber sido su candidato a vicepresidente. Sí, ¿verdad? se habló de eso. Sí. Se habló de eso. Después del fallecimiento. Después del fallecimiento yo me enteré de esa versión. Exacto. Sí. Que no la conocíamos. Yo tampoco la Por lo conocí. menos no la había. No. Perdón, Lautaro. Ah, No. ¿viste? No, Bueno, no estoy sí, dado pero cuenta. digo, la realidad es que se habló después del fallecimiento de Brandoni, se habló de esta eventual posibilidad que en algún ámbito se manejó y se barajó de que pudiera haber sido el candidato a vicepresidente de Macri. Y Macri contesta a esto que los cráneos, que son un colectivo anónimo, ¿no es cierto? Como el Círculo Rojo, esas cosas raras, ¿no? Esas cosas así entre bambalinas, entre telones, que los cráneos decidieron que era mejor Pichetto. Traducción de esto se lo pusieron. Se lo pusieron. Sí. Entonces, digo, qué flaco favor le hacemos a la Argentina en ciernes, donde el hecho de incorporar en aquel momento a la fórmula de Juntos por el Cambio a Pichetto ya era difícil. Ya estaba, como vos bien dijiste, o sea, Pichetto fue escribanía de la corrupción Sí. en la Argentina. Es más, fue el jefe de los escribanos. Fue el escribano que dio fe, Sí. ¿no es cierto? Sí. Entonces, vos decís, pero caramba, y los cráneos, ese grupo, llámese de gente conspicua, posiblemente instruida, que ven más allá o que no sé, leen el oráculo de Delfos, ¿no es cierto? E interpretan las mancias más extrañas, definieron que tenía que ser Pichetto. Digo, bueno, ¿cómo no va a perder Macri? A ver, esa fue una debilidad, tenés razón, pero a mí me dejó marcada más después de que él había perdido y en una charla que tuvo con los jóvenes de PRO,
no me acuerdo en qué provincia de la Patagonia, que había ido, si no me equivoco, de Río Negro, una reunión que tuvo, y eso después salió a la luz, hubo una grabación y se hizo viral, donde él confiesa de que estaba viendo que después del primer año y segundo año, el endeudamiento de la Argentina era muy alto, era altísimo, él mismo se dio cuenta. Y cuando consultó, no creo que no hizo nombres, aparte del gabinete económico que tenía él. mate a vos? Sí. Sí, porque acá Aparte, se cortó, ¿eh? aparte del gabinete económico, le dijeron, no estamos pidiendo demasiado. Lo dijo así, con los colaboradores jóvenes del PRO, vuelvo a repetir, creo que era la provincia de Río Negro, y él mismo le respondieron, como vos decís, quédate tranquilo que vamos a tener financiamiento para el rato. Vino el 2018, se cortó el financiamiento, hubo que ir al Fondo Monetario y se fue a la miércoles el plan y todo el gobierno de Macri. A partir de ahí se fue a la miércoles. Entonces, a ver, eso para mí, ahí volvemos al punto. Es decir, él se estaba dando cuenta. Ahora, el presidente, a ver, yo pienso que hay una gran realidad cuando a veces ciertas personas quieren respetar la investidura presidencial y no quieren hablar mal del presidente. ¿Qué es lo que dice la gente de la calle? No es culpa del presidente, está mal asesorado. Se escucha mucho. Sí, claro. Ya es Vox Populi esto. Entonces, a ver, la pucha, ese es el punto. Vos podés estar siendo mal asesorado, pero vos tenés que buscar otro asesoramiento. Vos cuando tenés un elemento que tenés que hacer, siempre el presidente tiene que buscar la opinión de A, la opinión de B, la opinión de C y la opinión de D. A es tu principal funcionario. Pero ahí donde vos tenés que, no tiene que ser la única voz. Tenés que escuchar otras voces. Tenés que escuchar a los empresarios, tenés que escuchar, aunque sea malo, a los sindicatos, hablar con un sindicalismo racional, que algunos sindicalistas están empezando a ser un poco más racionales y no están atados a ese viejo peronismo recalcitrante y que atrasa 80 años. Entonces tenés que escuchar lo distinto y después el que toma la decisión es el presidente. Por supuesto. Por eso el presidente es primero tiene que tener los elementos que son los fusibles. Es decir, yo por ejemplo me hago una pregunta, ¿no? Dentro del área económica. Toto Caputo hizo un gran trabajo, Milei lo pondera como el mejor ministro de la historia, bueno, etcétera, etcétera. Cuando antes en campaña había hablado mal, pero bueno, no importa. Ponele que se haya dado cuenta que era el mejor ministro, era el ministro, y creo que fue una gran elección, porque se necesitaba, definido por el mismo Milei, un trader como es Caputo. Bueno, para mí, ya lo había mencionado la temporada pasada, yo en Hora Libre. Para mí ya no necesitamos otro perfil. Lo dijiste, me acuerdo. Necesitamos otro perfil. Porque ahora necesitamos un desarrollo económico. No necesitamos un trader. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un monumento a Caputo que se vaya realmente, o que forme otra parte, o que se retransforme y se reconfigure. Cambiemos el ministro de Economía. Lo cambiemos o que se busque otro perfil. Pero el equipo económico en su conjunto. Eso lo tiene que decidir el presidente. Pero para mí, es decir, en la época de Caputo ya pasó. Ahora necesitamos la época del desarrollo económico. Y el desarrollo económico no lo tenemos, Ricardo. Es una realidad. Podemos esperar, hay ciertos sectores de la economía que están muy bien. Lo hemos hablado perfectamente. La energía, la minería. ¿Qué pasa con el otro sector? Tal cual. ¿Y qué es el que da? Es el dador de trabajo, es el que más emplea en la Argentina. Bueno, básicamente el sector industrial, digamos, ¿no es cierto? Los cordones industriales, que son esas periferias de las grandes ciudades también, de las grandes urbes, que en alguna medida son los que están sufriendo la mayor sangría, ¿no es cierto? Digo, lamentablemente. Hoy escuché un industrial casualmente que dijo necesitamos un RIGI para la industria también. Es decir, a ver, hay que buscarle una vuelta, Ricardo, a esto, porque hay algo que no está funcionando. Bueno, forma parte de esa hay algo lista que no yo está te funcionando. decía de tildes. O sea, entre esos tildes, entre esos múltiples tildes que van desde la política, pasan por la economía y continúan con la vida cotidiana de la gente, está el hecho de recuperar las cuestiones domésticas. O sea,
nosotros hay un termómetro, que en definitiva es un termómetro muy epidérmico, que es el termómetro de la diaria, ¿cierto? Exacto. De lo que pasa en la vida cotidiana, de la mesa que se sienta la familia a comer, ¿no es cierto? De la familia que para la noche compró 1 kilo de milanesa y que resulta que dicen, che, ¿cómo aumentó la carne? O en definitiva, que la guita está alcanzando menos. Exacto. O hay que pagar el alquiler y resulta que después de 3 o 4 meses me reajustaron y pasamos, sumamos 12 puntos producto de la inflación acumulada del primer cuatrimestre, ¿verdad? Y los sueldos tal vez no se recomponen. Y no acompañó. Exactamente. Entonces, digamos, ahí es donde empieza a restar el presidente. Mira lo que te digo incluso. Eso le resta al presidente mucho más que el tema Dorni y que cualquier circunstancia adicional. ¿Por qué? Porque el contrato inicial que Milei tiene con la gente, con el ciudadano, con el país, es una frase que incluso ha repiqueteado en este último tiempo con mayor asiduidad. Que lo ponen y de alguna manera pretenden socavar también a Milei a partir de eso, que es eso que dijo Milei en su momento de que él era especialista en crecimiento económico con Y o sin dinero. ¿Verdad? Que ese es el punto. como Por eso frase me estoy refiriendo. es A ver, extraordinaria. volvemos al punto, Ricardo. Pero se puede. Ese es el punto. Pero se puede. Él es especialista. Dice ser especialista. Perfecto. ¿dónde se enseña? Entonces, a ver, no lo sé. Yo la verdad que no la conozco. A ver, yo te voy a decir Sos otra. un hijo de puta. Yo te voy a decir otra cosa, Ricardo. No la pero conozco. esto te soy sincero. Cuando Milei empieza a hablar de la escuela austríaca, es decir, es una escuela que no es que trascendido con sus ideas económicas en el mundo. Porque vos tenés pintoresco. los Chicago Boys, vos tenés Sí, un montón de escuelas económicas. Y yo digo, bueno, fenómeno, yo no soy pero déjame yo que no te diga soy del esto. palo de la economía, A ver, soy contador público. totalmente, pero digo, tengo muchos amigos economistas. Hay que es decir, hay que economistas reconocer- en la facultad cuando hacemos los cambios de aula, tengo varios amigos. Entonces a todos les pregunto, che, vení para acá, ¿qué necesitas, Marcelo? Vení para acá. Escúchame, ¿qué me perdí yo de la escuela austríaca? Digo, ¿Cómo me lo perdí lo yo? que hay que reconocer- Entonces, ¿sabés lo que me dicen? Marcelo, dentro de la parte académica, no se estudia porque es una escuela menor, no tiene trascendencia. no, o tiene cierto anacronismo. Esto puede ser. Ahora, Llamalo como quieras, porque bueno, en economía vos tenés que estudiar todas las sí, escuelas. es verdad. ¿Me entendés? Pero digo, hay que reconocer, sí, que la galería de personajes que rodean al universo de Milei son personajes con cierta, digamos, son variopintos, son pintorescos, Sí. ¿no es cierto? O sea, fíjate que, bueno, la escuela austríaca por un lado, el profesor Huerta de Soto, ¿no? O sea, personajes muy singulares, ¿no? Que a lo mejor su efectividad es dudosa, pero al mismo tiempo parecen estar impregnados de cierta aura. Viste que ahora se habla del aura. sí, ¿no? eso es verdad. O sea, acá ahora tenés aura o laura. Es así la cosa, ¿viste? Parecería que sí. O sea, entonces, bueno, es como un universo paralelo, ¿no? O sea, muy singular. O sea, que tiene personajes aparte muy definidos y que tienen esta característica, si se quiere, pintoresca o variopinta. Ahora, independientemente de eso, y como para cerrar, porque son las 10 de la noche, en la noche que quedó eliminado Racing, de una manera totalmente Yo sufrí injusta. el sábado, así que con Boca, Bien, bien. bueno. Ahora te toca a vos, Ricky. Digo, sí, no, ya lo pasé porque en Mate definitiva. como consuelo. Sí, no, pero no hay, para estas cosas no hay consuelo, no hay consuelo. La tristeza no te enfina. Decía. Estamos así dicen en los vísperas brasileños. del Mundial aparte. Por Exacto. supuesto que vamos a tener hora libre versión mundial también, ¿eh? Seguiremos al Mundial paso a paso, estaremos hora libre Lo mundialista. que sí no siento todavía clima de mundial, para nada siento yo. Con todos estos Bueno, el problemas. gobierno, y a eso quería ir, digamos. Sí, no, el no gobierno siento está para nada. necesitando, y lo pensaba el otro día como concepto, si esto fuera un partido de básquet, está necesitando el minuto Sí. técnico. ¿No? O sea, señores, vuelvan todos acá, vamos a tener que recapitular la jugada, ponemos el pizarrón o el cuaderno, el anotador, y le decimos a todos lo que tienen que hacer porque estamos con problemas. O sea, a ver, no ya lo que ocurrió.
Ya está, ya sabemos. Lo que ocurrió, ocurrió. Ya pasaron las elecciones de medio término. Ya vamos a la última etapa del mandato. El presidente tendrá que buscar la reelección. Sí, a mí, perdón que te interrumpa, no me gustó cuando Milei dijo no me importa perder una elección. Tremendo. Eso a mí, sinceramente. Eso, el ruido que hace es no, tremendo. no. Sinceramente me cayó malísimamente mal. A ver, yo lo dije el otro día en No, las redes, no. en algunos de estos podcasts que uno comparte, y decía lo siguiente, yo digo, como aseveración de la íntima convicción personal en términos de sinceridad me parece fantástico. O sea, el presidente que dijo, miren, la verdad que si a nosotros no nos acompañan, nos volvemos al sector privado y Sí, listo. sí, eso Y lo se dijo. acabó, ¿no es cierto? Punto. Como reflexión intimista, inobjetable. Sí, Lo puede decir cualquiera, lo puede decir vos, lo puedo decir yo, y estaría todo bien. Ahora, como definición política del líder político, que en definitiva tiene un camino por delante a transitar y es el pastor que debe llevar a este rebaño, a esa suerte de, llamémosle, mediano éxito, ni siquiera digo un éxito despampanante, mediano éxito, y peligroso. eso no lo veo tan, por lo menos no lo percibo tan negativamente, porque lo dijo en un contexto de que es como que no se desespera por la ambición de poder. Está claro, y esa No, es la parte que rescatamos. eso yo rescato fundamentalmente. Ahora, otra Pero cosa hace es ruido. defender a Dorni y no le importa si defender a Dorni le cuesta una elección. O sea, ahí ya ahí causa demasiado bueno, ruido porque eso y sabe- es altamente ¿Sabes por nocioso qué? y negativo. ¿Y sabes por qué causa ruido? Porque esto tiene que ver con la filosofía política, Marcelo. Y si bien el presidente en algún momento dijo que Maquiavelo había muerto en algún foro internacional, Maquiavelo no murió. O sea, las No. ideas de Maquiavelo están más vivas que Sí, nunca, yo pienso que lamentablemente. sí. Lamentable o afortunadamente. ¿Y a qué me refiero? En El Príncipe de Maquiavelo, que es ese cuadernillo que de alguna forma el florentino le ofrece a Lorenzo de Medici, el Magnífico, Sí. para, en definitiva, es un compendio de la sustentabilidad o de el reaseguro del poder. O sea, básicamente El Príncipe es una obra que habla del poder y de cómo conservarlo. Es ese el nudo gordiano de la obra fundamental de Maquiavelo, a pesar de que tiene maravillosos tomos escritos, ¿no es cierto? Y larguísimos, a diferencia del Príncipe, que es brevísimo, Sí. por otro lado. Ahora, si el presidente, que es el príncipe en definitiva, no se muestra en la convicción absoluta de sostener el poder, que es básicamente el cometido de todo príncipe, ahí es donde empieza a aparecer esto que hemos hablado durante toda esta noche. Se anima este, se anima este, se anima este, y el que corre riesgo es el pueblo argentino. Porque de esta, Porque si no salimos bien, pierde credibilidad. Sí, salimos mal, ¿eh? No hay término este, medio, ¿eh? Si de esta no salimos bien, salimos mal. Sería muy lamentable. Pero bueno, todavía falta mucho. Como dijimos, es muy prematuro hablar de todos estos temas, pero es decir, obviamente, como un humilde grano de arena que uno aporta desde este programa, aportar un mínimo, un gramito o una pequeña apoyo, medianamente un consejo, porque todavía está a tiempo de lo que vos decís, de marcar prioridades, de ir cerrando y de ir viendo montones de cosas. Fundamentalmente siempre, porque para él lo más importante es la cuestión económica, y bueno, hay que rever esa cuestión económica. ¿Sí? Él, a pesar de lo que hablábamos de la escuela austríaca, ¿qué fue lo que más rescató de Caputo? De que él es directamente, si no está con una teoría económica, no le sirve, aplica otra, porque es un trader. Perfecto. Pero algo está pasando de que no podemos tener desarrollo económico, de todo lo que estamos hablando. Entonces, cambiar el ministro, tal vez sea una de las soluciones, tal vez no. Tal vez reconfigurar con el mismo ministro. También, tal vez sea empezar a replantear algún secretario, ver por dónde se puede ir. No olvidemos que es un gabinete económico, tiene un equipo detrás. Lacunza Díaz, que fue el último ministro de Sí. Economía de Macri, habló el otro día, hace un par de días al día de hoy,
acerca de un corrimiento hacia el dólar en el año 2027, en el año electoral, como refugio en función de la inestabilidad política y la posibilidad de que, lamentablemente, pueda haber un resultado electoral adverso. Si eso sucede, si ese escenario, digamos, si ese vaticinio, que yo hago ferviente fuerza para que no sea así, o por lo menos mi deseo está en ese sentido, pero si algo así ocurriese, es lamentablemente, no será el único Lacunza el que de alguna manera lo vaticine, va a haber otras voces que se alzarán, seguramente la de Melconian, en cosas más, digamos, de alguna manera similares. Si algo así ocurre, es algo muy nefasto para la Argentina. Si volvemos a tener esa suerte de, digamos, de cuerda floja o de salto al abismo en función del año electoral, con el desbarranque desde el punto de vista económico, a pesar de haber hecho todo este enorme sacrificio, que esta vez fue cierto, en términos de encuadrar y de reperfilar la economía, de mantener el déficit cero, de concientizar de alguna forma también hacia la gente, hacia ese esfuerzo, y si no lo podemos sostener y lo rifamos en el año electoral, producto de una corrida masiva, y lamentablemente no tenemos destino. Sí, estoy de acuerdo con vos. Esperemos que no suceda ninguna de estas cosas. Uno, más allá de todo, siempre, hasta lo tuve con Alberto Fernández y en su momento también lo he tenido con Kirchner, que después, bueno, no sé si para mí fue uno de los peores presidentes. Bueno, Alberto Fernández, tengo que poner el peor presidente de esta última etapa democrática. Así todo, siempre tuve una esperanza y siempre apenas asumieron, siempre, bueno, deseaba que le fuera bien, porque que le vaya bien al presidente, le va bien al Y país. por supuesto, le va bien al país. Lo que pasa es que cuando para eso Alberto acá. Fernández, yo no me olvido más, estaba volviendo de la costa, 1 de marzo, él asume en el 2020. Bueno, ganó en el 2019, Sí, claro. primera apertura del Congreso, fue 1 de marzo 2020, sí. En el discurso, criticando a Macri, este no es un gobierno de CEOs, es un gobierno de científicos, con la gente que se había rodeado. Bueno, yo cuando escuché eso, no me olvido más, estaba a la altura de Bransen, ahí hay puestos de verdulería, tiré el auto al costado, digo, porque si sigo manejando me voy a chocar contra algún poste o algo, digo, bueno, paro acá, voy a comprar un poco de fruta ahí en esos lugares. Terminé haciendo eso, porque yo lo venía escuchando en el auto, digo, no puede ser, cuando escuché un gobierno de científicos, dije, chao, Tremendo. Ya está, Pobre científico. Ya ahí le retiré toda la confianza. Ahí está, mira, ahí está. Al Pobre científico. pelotudo. Marcelito, son las 22:09 y 24, 25, 26 segundos. Me parece que es un buen momento para que clausuremos, bajemos señor. la persiana Sí, de Hora señor. Libre del día de hoy. Le deseamos, por supuesto, al padre de nuestro compañero Lucho Bendaña una prontísima y satisfactoria recuperación luego de la intervención quirúrgica que tuvo en el día de hoy. El agradecimiento, como siempre, a nuestro equipo de producción, a la puesta en el aire de Lautaro Lin Raciopi, a Elizabeth Vito y a cada uno de los que humildemente hacemos Hora Libre junto a Marcelo Barone y con Lucho. Señores, nos esperamos el próximo miércoles. No sé si habrá fútbol, no sé si habrá campeón, porque ya la verdad no me interesa.